Doctor Jesús Vallejo Mejía, muy buenos días. Buenos días para todos ustedes, un abrazo muy cordial, muy especial. Y me abrumas con esa presentación. Yo creo que bajémosle. ¿Y qué le puedo bajar? ¿Qué le puedo bajar? Pues, ¿Y para qué le voy a bajar? Usted sabe muy bien, doctor Vallejo, que yo no espero nada de nadie y que usted no le puede dar nada a nadie. Pero ya está de motilar, usted ya está de motilar. Lo que pasa es que usted es demasiado generoso. De la abundancia del corazón hablan las palabras. Bueno, pero vamos a lo que nos convoca. ¿Qué siente un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia de presenciar este espectáculo que nos están dando unos expresidentes de la Corte Suprema de Justicia? Díganos cuál es su diagnóstico sobre esta situación atroz de la cual el país tiene que aprender. No, una tristeza enorme. Esto es ya la protocolización de la crisis moral, pero no de la justicia, del país. Pero para mí esto no es una sorpresa. Yo lo he venido advirtiendo desde hace tiempos. Hace varios años, ya no recuerdo cuántos, me tocó dictar una conferencia en la Sociedad Antioqueña de Ingenieros sobre la justicia. Y cerré con esta apreciación. Señores, desafortunadamente estamos ante una justicia ideologizada, no respeta la norma, se guía por principios o contenidos ideológicos y tuerce el sentido de las normas para ajustarlos a sus ideologías. Segundo, una justicia politizada. Lo que salió de esas grabaciones de magistrados de la Corte, eso es apenas una muestra de lo que ya de hecho ha venido sucediendo desde hace años en las altas cortes, la politización, el fallo que no está fundado en una interpretación razonable de la normatividad, sino en una interpretación sesgada para acomodarla a unos propósitos políticos inmediatos. Y peor todavía, dije allá, probablemente corrompida. Aquí lo vemos. Pero de eso ya había mucha comidilla. Hace poco almorcé con un colega que fue discípulo mío, que trabajó en una alta entidad del Estado. Me decía, pero lo que allá se comentaba era que lograr la selección de una tutela en la Corte Constitucional valía 2.000 millones de pesos hace años. O sea, que eso era moneda corriente al Consejo, a la cierta sala del Consejo de Estado, la han llamado desde hace años la Casa de la Moneda. O sea que esto es apenas, como usted lo acaba de mencionar hace un momento, la punta del iceberg. Ahora, este problema no es solo de la justicia, es un problema de la sociedad colombiana. Estamos frente a una crisis ética demoledora, devastadora. Es de tal tamaño la crisis que, mire esto, hay una revista, un hebdomadario, que no se ha caracterizado propiamente por su refinamiento ético, y hace poco le dedicó una edición a preguntar qué pasó con la ética en Colombia. Hasta ellos, pues, que son bastante manguianchos en el tema, se alarmaron. ¿Qué pasó con la ética en Colombia? Voy a mencionar a una persona que
muy inteligente, muy aguda, que es Hernando Gómez Buendía. Hace ya muchos años, Hernando Gómez Buendía publicó un artículo en el que decía lo siguiente, vea. En Colombia hubo una ética religiosa fundada en el Evangelio, en la caridad, en la trascendencia, en el amor. Esa ética fue reemplazada por una ética republicana, la ética laica, pero esa ética republicana del decoro, del respeto por lo público, eso funcionaba. Pensemos en personajes como Alberto Lleras Camargo, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, que ahora lo mencionaré para otro efecto. Esa ética se fue diluyendo y vino una ética fundada en el socialismo, una ética de la solidaridad, pero esa ética fracasó también. ¿Por qué? Porque es que el talante ético del colombiano es absolutamente pragmático. El colombiano es un rebuscador. El colombiano corriente es un rebuscador, decía Hernando Gómez Buendía. Es la ética del ¿cómo voy yo? ¿En qué me beneficia esto? ¿Cómo aprovecho mi cuarto de hora? Pero ese talante ético está muy ligado con lo que un sociólogo francés que ahora tiene mucha nombradía, que es Gilles Lipovetsky, que casualmente ha estado en Medellín por estos días, ha venido analizando sobre la sociedad contemporánea. Lipovetsky plantea que en la sociedad contemporánea se ha pasado de una ética del deber a una ética del placer. Y eso lo vemos patente en la sociedad colombiana. El sentido del deber ha ido desapareciendo. ¿Y por qué ha ido desapareciendo? Porque es que el sentido del deber está vinculado con un tema de valores, del valor de lo sagrado, la idea de que el deber es sagrado, la idea de que la norma es sagrada, la idea de que hay, como lo dice Ernesto Garzón Valdés, un jurista argentino muy lúcido, hay unos cotos cerrados, la idea de que hay unos temas que son sacra sanctorum, pero esa idea de lo sagrado se ha ido diluyendo. ¿Qué es lo sagrado para el común de la gente? Su yo, su deseo, su placer. Entonces eso ha permeado toda la sociedad. Digo que no solo es tema de la justicia, miremos el Congreso, es que el escándalo terrible de la justicia viene acompañado del escándalo en el Congreso. Que cómo así que los líderes de la coalición mayoritaria, la coalición en el Congreso, ya hay uno en la cárcel por el escándalo de Odebrecht, pero es que el tema de la corrupción en el Congreso es generalizado y no viene de ahora, sino de mucho tiempo atrás. Y pasemos a la rama ejecutiva. Voy a poner, y ahora hablé de Alberto Lleras Camargo, y voy a mencionar también a Guillermo León Valencia. Ejemplos de decoro republicano. Guillermo León Valencia salió del Palacio Presidencial a habitar una modesta casa del Instituto Crédito Territorial
con su yerno Iragorri en Popayán. Allá lo fui a visitar yo. Alberto Lleras, ese talante austero de un Alberto Lleras, sale de la presidencia, se va a vivir a Chía a montar en bicicleta. Y en cambio ahora nos dicen que el señor Santos va a salir de la presidencia, y en una noticia que él no ha refutado ni explicado, dice que con el propósito de habitar una mansión de 16 millones de euros en Londres. Ahí está la diferencia entre el talante ético republicano y el talante ético de la modernidad. O sea, pues que esta crisis es una crisis mucho más honda, no es el tema solo de la justicia, que desde luego podría manejarse esmerándose más en el régimen de las facultades de derecho, ideando procedimientos de selección más rigurosos, porque ha desaparecido en Colombia algo que es básico, que es el control social, que es la presión social, que es que la gente se abstenga de incurrir en conductas indecorosas por temor a la reacción de la sociedad. Yo llamé la atención hace poco en un artículo sobre el caso de Daniel Samper Pisano, porque me escandalizó, de Daniel Samper Ospina, me escandalizó que la élite de la prensa colombiana cerrara filas en torno de un hombre que se ha hecho famoso por la difusión de la pornografía. Yo cerré mi artículo diciendo esto: el Papa viene a Sodoma y Gomorra, que tenga cuidado. Porque Doctor Vallejo, ¿quién fue el presidente que le dijo a la señora que no entrara a un sofá o un mueble que tenía ella y que quería mucho y que lo iba a entrar a Palacio? Porque le dijo: no, mija, nadie va a ver cuando entres ese mueble a Palacio, ese mueble tuyo. Todos van a ver cuando lo saques. Yo creo que fue uno de los presidentes radicales, ¿no? Yo creo que fue uno fue de Carlos los Lleras, o sería Carlos Lleras. No, fue uno de los presidentes conservadores. Yo lo veo por el lado de Abadía Méndez. Pudo ser. Es que, vea, el caso de Abadía Méndez es paradigmático. Abadía Méndez salió de la presidencia y montaba en bus. ¿Sí? No, cogía el tranvía. Lo que se cogía en Bogotá en ese tiempo era el tranvía para no. Entonces esa era la ética republicana, una ética del decoro. Carlos Lleras de la Fuente cuenta una anécdota muy interesante, que una vez él era un niño, su padre era contralor general o ministro de Hacienda, y tenía que hacer una tarea ahí para su escuela primaria, y una secretaria le facilitó un frasco de goma para que pegara unas figuritas, y él se llevó el frasco de goma para la casa, y su padre lo vio con ese frasco de goma que tenía el sello oficial, y le dijo: ¿cómo se le ocurre tener eso? Devuélvalo inmediatamente. Y lo reprendió. El sentido del deber, el sentido del decoro. Aquí hubo un presidente que murió de pena moral por unas acusaciones muy injustas que le hicieron, que fue Otálora. Don Marco Fidel Suárez. Y don Marco, el presidente paria. Don Marco Fidel Suárez. Claro. Don Marco Fidel Suárez, el presidente paria, y recuerde usted lo que era el presidente paria, hablando de su madre, de mi abejita adorada, que era una lavandera. Claro, que de allá venimos. Y a propósito, y a propósito de don Marco, señalemos esto: a don Marco le hicieron la vida invivible
por el tratado con los Estados Unidos, porque él salió con la tesis, que era muy razonable además, del respice pollum, de que hay que mirar hacia el norte, ¿no? Y entonces él favoreció el tratado para arreglar la cuestión de Panamá, y le hicieron la vida invivible, porque decían, eso es entregar la dignidad de la nación, etcétera, etcétera. Bueno, observe usted que ahora, en el tal acuerdo final, la dignidad de la nación está pisoteada por todas partes, pero hay dos puntos en que yo creo que se configura nítidamente traición a la patria, y nadie ha sido capaz, los herederos de los santos y los herederos de los canos que le hicieron la vida invivible a don Marco, se han callado la boca. ¿Cómo entrega el país la soberanía a través de esa comisión de seguimiento y verificación, cuya última palabra la tendrán los gobiernos de Venezuela, Cuba, Chile y Noruega? ¿O cómo entrega Colombia su soberanía en el tema judicial? Recuerda tú que has sido profesor de Derecho Público que en la configuración del tema de la soberanía está inherente el tema de la justicia en manos del soberano. ¿Cómo entrega Colombia su soberanía judicial a un comité de selección en el que hay 3 extranjeros procedentes de la extrema izquierda? Y la prensa calla porque tiene hay altos presupuestos para pagar su funcionamiento. No, la crisis, Fernando, es muy profunda. ¿Qué podemos hacer nosotros? Yo por mi parte lo que hago es orar mucho y pedirle a Dios, ayúdame a dar buen ejemplo. Ayúdame a dar buen ejemplo y orar a Dios. Ay, no hay más que la oración y el ejemplo y la rectitud. Pase lo que pase. Entonces, pero eso está fundado en unos principios de ética cristiana y de moral que si no se comparten y si no se enseñan, porque aquí no volvieron a enseñar moral, aquí no volvieron a enseñar principios, y es que todo eso vale, y vale precisamente por algo que al pasar mencionaste, el principio de la trascendencia. Si no somos más que un poco de polvo, y si este es un momento que hay que disfrutar porque no hay nada que se siga más allá, pues entonces lo que viene es el principio del placer que pregonaban los presocráticos, los hedonistas y los epicúreos después. Es eso, el hombre es una bestia que tiene que satisfacer sus placeres y que no vale nada más y acaba con la vida humana. Entonces, la vida del pobre, la vida del infeliz, la vida del niño que está por nacer, la vida de... Es un estorbo. Es un estorbo, claro, no vale nada, claro, y por eso hay que tirarlo por la roca Tarpeya. Bueno, hoy te cierro con esto. Yo enseño en una universidad pontificia. Enseño teoría constitucional. Les pregunté a mis alumnos, que son muchachos de 18, 19 años, hace unos días, bueno, ¿alguno de ustedes ha leído las pasiones en los evangelios? ¿Han leído la pasión según San Mateo, la pasión según San Lucas, según San Marcos, según San Juan? Porque estaba tratando algún tema que de refilón tocaba con los temas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ninguno había leído el Evangelio. Entonces, ¿dónde quedan las virtudes evangélicas? ¿Dónde queda el valor de la pasión? El valor del Señor que se hizo carne por rescatarnos a todos, por rescatar una sola alma, hubiera venido al mundo a sufrir lo que sufrió. Y ahí está la dignidad del más humilde, la significación del más relegado de los hombres.
De manera que ese es el mensaje que se olvida y el mensaje que no están dando, y por eso pues esta apología del enriqueceos a cualquier precio que sea, con tal de que se consiga el objetivo final. Plata. Enriqueceos, esa es la ley y los profetas. El mundo, la sociedad se pierde cuando no queda por allá ese fermento de la fe, de los valores, de la creencia en lo sagrado, que con la disolución de la creencia en que hay algo sagrado arruina la sociedad, la destruye. Si no hay nada sagrado, el arca. Claro, exactamente. Los israelíes llevaban a la batalla el arca. Claro. El arca, porque era lo sagrado. Recuerda la reflexión de Dostoyevsky, la reflexión que pone de Iván Karamazov. Si no existe Dios, todo es posible. No hay reglas, no hay ley. Todo es posible. ¿Cierto? Hasta que 3 expresidentes de la Corte Suprema de Justicia estén vendiendo sentencias. Claro, pero es que eso no son los únicos que a eso es porque los cogieron. Sí, claro, por supuesto. O que otro magistrado de la Corte Suprema de Justicia se emborrache en la enoteca de propiedad del mono Mancuso y de Giorgio Sale y deje un recuerdo escrito a altas horas de la mañana diciendo que gracias por tantas atenciones. Claro, es que mira, hay otro tema, pero lo menciono de refilón porque no tenemos tiempo para profundizarlo, pero valdría la pena. En la teoría ética contemporánea ha tratado de establecerse una distinción radical, que yo creo que es esquizoide, entre la ética de lo público y la ética privada. Entonces, una cosa es la ética de lo público, otra la de la privada, y que no hay vasos comunicantes entre las dos. Entonces se espera que tenga mucha ética pública quien es un desastre en su ética privada. Claro, y es que este señor que ahora está preso era el señor que se robaba la plata dedicada a los niños pobres, como lo denunció, no es denuncia nuestra, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la doctora Cristina Plazas. Decía, el ñoño hacía lo que le daba la gana al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se robaban la plata de los niños y solo lo vienen a meter a la cárcel ahora. Bueno. Doctor Vallejo Mejía, usted dice que no hay tiempo hoy, pero hay mucho tiempo próximamente porque seguiremos hablando. Estos temas no se agotan, de estos temas depende la salud y la dignidad de una sociedad, de la sociedad colombiana que quieren volver un estercolero. Y eso, mientras podamos, no lo vamos a permitir. Doctor Jesús Vallejo Mejía, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de los que no recibían visitas de los litigantes a su despacho y no se emborrachaban en los establecimientos públicos de los mafiosos. Muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Un segundo, yo no recibía visitas ni plata, yo lo que recibía era mensajes de los extraditables. Donde me anunciaban que si promovía un fallo en X sentido, se harían justicia acá o en cualquier lugar del mundo. Bueno, y cumplían. Yo eso lo pude comprobar por allá en la avenida Caracas con calle 75, que esas formas de justicia que pregonan estos tipos, que las hacen efectivas. Seguiremos hablando, doctor Vallejo Mejía. Mil gracias, felicidades. Doctor Vallejo, ¿cuándo está para la motiladita? ¿Cuándo lo motilo? Bueno. Cuando quiera, ¿no? Bueno, un abrazo, mi querido barbero. Afile la bien. La afilamos, listo. Muy bien. Bueno.